Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta es la primera clase de física general, del doctorado de matemática. Bueno, por motivos que ya explicamos expliqué eh, en la- en el mensaje, no pude dar la clase en vivo. Eh, bueno, la idea de esta primera clase es un poco hacer una introducción muy breve a lo que es la física en general y después también presentar los temas de magnitudes físicas y de errores. Esta primera unidad, la primera unidad de la materia que se llama magnitudes físicas y errores es como muy cortita, es como una introducción, vamos a decir, a después la física, vamos a decir, propiamente dicho. Entonces, por eso esta primera unidad consta de la clase de hoy y la de los problemas que va a dar Luis el miércoles. Bien, bueno, un poco para empezar con la clase, un poco para explicarlo, o intentar explicar lo que es la física, podemos decir que la física es una ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos que pasan en la naturaleza. Sí, los fenómenos amplios, digamos, como una palabra muy amplia, pero porque es así, digamos. Estudia desde por qué se mueve la Tierra, por qué se mueve un objeto cuando yo lo empujo, a qué velocidad va a caer una manzana de un árbol, cómo se mueve la luz, qué pasa con las ondas de sonido cuando llegan a nuestro oído, por qué dos imanes se atraen. No sé, un montón de cosas que pasan en la vida diaria, en la cotidianidad. eh, Todas las cosas que pasan en la comunidad son a partir de fenómenos físicos. Entonces, un poco lo que hace la física es estudiarlo y tratar de entender, ¿ya? Tratar de explicar por qué pasa. Esta idea de intentar explicar por qué pasa tiene que ver también con la idea de poder predecirlo, ¿ya? O poder predecir determinada circunstancia o determinado evento en la vida diaria. Digamos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo voy a 50 kilómetros por hora sobre una ruta en un auto, a partir de las ecuaciones que derivan de la física, puedo saber cuánto voy a demorar en llegar, no sé, a Rosario, que está a 230 kilómetros de distancia. ¿Entendés? Si yo conozco la fuerza con que empujé una pelota, puedo predecir a qué distancia va a llegar esa pelota que yo pateé. Y así sucesivamente un montón de eventos se pueden predecir a partir de la física y el estudio de esa situación. Bueno, eh, lo importante a destacar de la física es que es una ciencia experimental. ¿Tá? ¿Qué quiere decir que es una ciencia experimental? Que se basa en la experiencia, digamos, o se construye a partir de la experiencia o de un fenómeno, y después, a partir de ese fenómeno que se observa, que se mide en distintos parámetros, se elabora un modelo que explica eso que pasó. ¿Se entiende? Entonces, Newton, por decirlo de alguna manera, digamos, un poco caricaturizando esto de que se le cayó una manzana y le pegó en la cabeza. Bueno, ¿qué pasó? Él observó que esa manzana se cayó, le pegó en la cabeza, pensó por qué podía ser, midió, hizo varios experimentos y a partir de eso formuló un modelo en el cual puede decir, bueno, entonces si yo suelto esta manzana de este lugar, va a caer con determinada velocidad, con determinada dirección, eh, va a llegar al piso con tanta velocidad, se va a atraer con la Tierra por esta razón. ¿Se entiende? Es como que uno observa el fenómeno físico, el evento natural que se produce, y a partir de eso realiza o sugiere, propone un modelo que explica esas circunstancias. ¿Ya? Así fue como se fue construyendo la física a lo largo de los años. ¿Qué pasa muchas veces? Bueno, como todo modelo, eh, se puede ir perfeccionando ese modelo. O por ejemplo, se hizo un modelo eh, a partir de ciertas circunstancias y después se hicieron otras experiencias, otros experimentos que dieron cuenta que ese modelo que se había propuesto, si bien servía para explicar un conjunto determinado de experiencias o de sucesos, pero no era para todos, porque había experiencias que ese modelo no predecía o no se ajustaba. Entonces es un modelo un poco más amplio, vamos a decir así, un poco más general,
en donde pueda caber todas las experiencias que se conocen. Bueno, y así es que se va construyendo los modelos, digamos, de la física. Que esto es importante, que un modelo sirva para determinado universo, para determinadas circunstancias, y no para otras, no quiere decir que esté mal, sino que simplemente, o que esté mal aplicado, simplemente hay que saber, hay que conocer los parámetros o las circunstancias que se tienen que dar para aplicar ese modelo, y ahí sí poder aplicarlo. ¿Entiendes? Bueno, entonces, eso un poco así como intentando hacer a grandes rasgos la idea de la física y la idea de estos modelos que nosotros vamos a proponer acá. ¿Tá? Incluso ahora vamos a ver, pero muchos de estos modelos ya fueron, a ver, ya se hizo un modelo mejor, un modelo superior, que no solamente abarca lo que nosotros vamos a estudiar, sino que hay un montón de cosas más. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos quedamos con esta sola parte del modelo, porque todo lo que vamos a estudiar, todos los eventos que vamos a estudiar están acá adentro. ¿Está? Por ejemplo, la mecánica newtoniana o mecánica clásica, si tomamos como esto, como la mecánica clásica, eh, no explica absolutamente todos los movimientos de los objetos. Si yo me voy a... Sí explica, qué sé yo, una manzana que se cae, el auto, no sé, todas las cuestiones que vemos en la vida cotidiana, nos puede explicar el modelo newtoniano. Pero ¿qué pasa? Si yo me voy, por ejemplo, o qué pasó a lo largo de la historia, se fueron a partículas subatómicas, o sea, al átomo, hicieron experimentos con los átomos y se dieron cuenta que este modelo no servía, o se escapaban los resultados a lo que predecía este modelo. Es como que esa experiencia quedó por acá afuera del modelo. Y también hicieron mediciones de lo que tiene que ver con el espacio, con la velocidad de la luz, bueno, agujeros negros, un montón de cosas, y se dieron cuenta que a esa escala tampoco servía este modelo. ¿Tá? Como que de nuevo otros los experimentos quedaron afuera. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se hizo un modelo un poco más grande, vamos a decir así, que abarcaba no solamente esto, sino a estos eventos que pasaban acá y que no se podían explicar eh, con este modelo. Eso no quiere decir que este modelo esté mal, para nada. Mientras yo me mueva dentro de los parámetros que fija este modelo va a servir. ¿Se entiende? Entonces no es cuestión de decir, no, voy a estudiar el modelo general, así abarco todo, porque también el modelo general es muy complicado y tiene soluciones muy difíciles, con métodos numéricos y que son muy difíciles de aplicar. En cambio, este tiene soluciones mucho más sencillas. Y si yo me estoy moviendo dentro de los parámetros de este modelo, lo puedo aplicar sin problema. ¿Tá? Nosotros vamos a ver autos que se mueven, pelota, algo que se cae, todo lo que podemos ver en la vida cotidiana. No nos vamos ni a ir a la velocidad de la luz, ni tampoco nos vamos a ir al átomo chiquitito, ahí, la partícula subatómica. Entonces, mientras no nos vayamos de esos lugares, mientras veamos cosas que vemos a diario, nos podemos mover tranquilamente en esa física newtoniana o en esa física clásica, que ese modelo va a servir. ¿Está? Bueno, es un poquito como para entenderlo el tema de cómo se va construyendo la física. Bien, nosotros lo que vamos a estudiar de la física, a mí siempre me gusta contextualizar que la física, bueno, se puede dividir, si yo tengo como la física como ciencia, la podríamos dividir en dos grandes grupos, digamos, dos grandes áreas, que son la física clásica y la física moderna. La física moderna, bueno, surge a principios del siglo XX con Newton, con Einstein, Röntgen, y bueno, toda esta gente. Y bueno, tiene que ver con la relatividad, tiene que ver con la física relativista, las teorías cuánticas y demás. Nosotros no nos vamos a meter acá. Esto ya como más complicado, digamos. Aparte, para venir acá, primero tenemos que arrancar entendiendo esto. Nosotros nos vamos a quedar siempre en lo que es la física clásica. Y dentro de la física clásica, bueno, depende de los autores, depende de quién lo mire, pero podríamos dividirlo en varias áreas del conocimiento de la física.
En primer lugar, la mecánica, que es como la base para el resto de las áreas, por lo menos para entenderla, la mecánica. Después tenemos bueno, la parte de ondas, ¿no? Otra área, ondas, la parte de electromagnetismo, la parte de electricidad, la parte de magnetismo, la parte de fluidos, también se le pone muchas veces como parte, a veces se ahí adentro, pero vamos a poner aparte. La parte de óptica, que tiene que ver con la luz, cómo se mueve la luz en los objetos, eh, termodinámica, tal vez algunas otras que me estoy olvidando, pero como para que más o menos tengan idea que dentro de lo que es la física clásica hay distintas áreas o subáreas de conocimiento. Nosotros lo que nos vamos a meter es acá, en lo que es la mecánica. ¿Tá? La materia básicamente se centra en estudiar una parte, obviamente no toda, de lo que es la mecánica clásica, se llama. ¿Tá? Dentro de esto, o sea, hay distintos temas que son la cinemática, la dinámica, trabajo y energía, que si ustedes se fijan son las distintas unidades que tiene nuestra materia. Entonces lo que vamos a hacer acá es como introducirnos, lo que vamos a hacer en la materia es introducirnos a la mecánica clásica. ¿Está? Vamos a ver los conceptos básicos de esta parte de la física. Y después al final lo vamos a meter un poco acá en la parte del electromagnetismo cuando veamos algo de electricidad. Pero también veo poquito simplemente como una introducción. Digo no como una introducción, pero como una parte muy pequeña de obviamente todo lo que significa esa área del conocimiento de la física. Pero bueno, esto es un poco como para que tener una idea de qué es lo que vamos a estudiar y dónde estamos parados dentro de lo que es la física. Bien, bueno, entonces ahora sí nos metemos como a pensar los conceptos que teníamos que ver hoy. Eh, a ver, denme un minuto. Quiero saber si está grabando. Bien, pensé que no estaba grabando. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es magnitudes físicas. Bueno, ¿qué son las magnitudes físicas? Eh, Se puede definir como una propiedad física que tiene un objeto y que puede medirse. ¿Está? Eh, Quiere decir con que puede medirse, bueno, puede ser no sé, una longitud, la masa de un objeto, el volumen de esta pieza, lo que pesa el celular, el tiempo que demora esta clase en darse. Esas son distintas propiedades físicas que tienen la característica que se pueden medir. ¿No? ¿Qué tan linda es la clase? Y no es una magnitud física, porque es muy, no se puede medir. Menos mal, pero eso es algo relativo, subjetivo, no lo puedo medir, entonces no puedo tomarlo como una magnitud física. Sí, la duración de la clase, porque eso sí, yo lo cronometro y lo puedo medir y es como objetivo, digamos. ¿Entiendes? Bien, entonces eso como para entender lo que son las magnitudes físicas. Una propiedad física que puede medirse, si quieren lo ponemos acá. Propiedad física que puede medir. Bien. Chicos, yo cuando doy la clase siempre tiro como definiciones, pero no son definiciones. Las definiciones las pueden buscar en el libro, bueno, en internet, qué sé yo, hasta en Wikipedia, si buscan magnitud de física va a estar la definición. Yo lo que hago acá es intentar darle una idea que es la que quiero que les quede, porque la que les va a servir para entender los temas, ¿entiende? La definición, de nuevo, la buscan en el libro, si quieren la definición precisa. Pero acá lo que yo les tiro son como las ideas que ustedes tienen que tener en la mente o que tienen que quedar claras para poder entender los temas que van siguiendo. ¿Tá? Bueno, dijimos que una propiedad física que puede medirse. Bueno, y lo que viene ahora es entender que es un proceso de medición. ¿Tá?
Proceso de medición. ¿Qué es un proceso de medición? Bueno, es comparar una magnitud física con un patrón de medida. ¿Está? Lo voy a anotar. Es la comparación de una magnitud física con un patrón. Por ejemplo, si yo quiero medir este pizarrón, el ancho del pizarrón, voy a tener un metro, una cinta métrica, y lo voy a comparar con lo que esa cinta métrica dice que es un metro. O sea, si esto es un metro, este pizarrón va a medir, no sé, 1,1 metros. ¿Está? Obviamente que el patrón después tiene subdivisiones, ¿ah? Pero bueno, son divisiones de ese mismo patrón. Los centímetros es la centésima parte de un metro, digamos. Y demás, pero siempre el patrón que yo estoy tomando es el metro. Por ejemplo, yo podría medir este pizarrón en fibrones. Yo pongo acá, digo, bueno, 1, 2, 3, 4, no sé. Este pizarrón mide 15 fibrones y medio. Bueno, eso no está mal, pero es una unidad de medida que no me sirve mucho. O sea, o me sirve a mí, pero después el resto no le sirve. ¿Qué hago con los 15 fibrones? Si le digo, che, el pizarrón que tengo, hacemos un marco para el pizarrón de 15 fibrones. Y no va a saber cómo es el marco, ¿está? Porque no sabe cómo es el fibrón. Entonces, por eso la idea del patrón es importante que sea un patrón a nivel, sería como internacional, o que sea un patrón que esté avalado por distintas personas o por una determinada comunidad. ¿Tá? Es por eso que aparece lo que se llama el Sistema Internacional de Medida. De medida. Ese Sistema Internacional de Medida se simboliza con las letras S, I, el Sistema Internacional, y es eso, es como una convención de los distintos patrones de medida a nivel diario. Se usan en todo el mundo el Sistema Internacional de Medida. En realidad, todo el mundo tiene, todos los países del mundo tienen aceptado este Sistema Internacional de Medida, salvo Estados Unidos, que, bueno, sigue usando como sistema oficial el pie, la yarda, el galón y todas esas unidades eh, no sé cómo se llama. Pero el resto del mundo usamos el Sistema Internacional de Medidas, que son las unidades de medida que conocemos, como el metro, el kilogramo, el segundo. De nuevo, este sistema nos permite unificar los patrones de medición en todo el mundo para que podamos hablar el mismo idioma. Si yo digo 1,2 metros que mide este pizarrón, entonces en China entiendan y sepan cuánto mide ese pizarrón. ¿Está? Bien. Este sistema internacional de unidades tiene lo que se llaman unidades fundamentales, unidades básicas. Vamos a escribirlo por acá. ¿Qué son las unidades fundamentales? Bueno, un poco lo que dice la palabra lo dice. Están las unidades fundamentales y las unidades derivadas. Las fundamentales son las que se comparan justamente con un patrón. ¿Tá? Y las derivadas son las que son combinaciones de unidades fundamentales. Vamos a ir por partes. Entonces dijimos que teníamos las unidades fundamentales. O básicas también se llama. Como yo les decía, estas son las que tienen, las que se representan con un patrón. Bien, el sistema internacional tiene 7 unidades fundamentales. ¿Tá? Las que nosotros vamos a usar son el metro, que es para
obviamente para la longitud. Vamos a usar, o sea, este es el metro, vamos a usar el kilogramo, que es para la masa, y vamos a usar el segundo, que es para medir el tiempo. ¿Tá? Bueno, después tenemos la mol, que es para cantidad de energía, candela para la cantidad de iluminación, los Kelvin para la temperatura, y me estoy olvidando una, y el amper para la corriente eléctrica. Esas son las 7 unidades fundamentales. Pero bueno, como yo decía, nosotros vamos a basar en estas tres que toda la parte de mecánica la vamos a utilizar estas unidades fundamentales. Como les digo, se representan a través de un patrón. Después tenemos las unidades derivadas. ¿Está? Las unidades derivadas unidades derivadas. Las unidades derivadas son combinación de unidades fundamentales. ¿Tá? Son combinación de unidades fundamentales. Entonces, por ejemplo, si queremos conocer el volumen, para el volumen tenemos el metro cúbico, que es el metro elevado a la 3, o sea, 3 veces la unidad de metro. Por ejemplo, para conocer la velocidad de algo, la velocidad tenemos en metros sobre segundo, que es la unidad de metro dividido la unidad de segundo, o sea, la longitud dividido el tiempo. Y así todas las unidades que vayamos usando son combinación de estas tres unidades fundamentales. ¿Tá? Lo que no dije por ahí son los patrones de estas unidades. Antes, históricamente, por ejemplo, el metro era una barra de una aleación que se guardaba en un museo y que dijeron, bueno, esto es un metro. ¿Ah? Y lo definieron, entonces, esa era la representación del metro. El metro patrón se llamaba. Con el kilogramo lo mismo, era un cilindro que estaba en un museo de Francia, creo, y que decía, bueno, esto es un kilogramo. Entonces, todo lo que sea igual a esto es como el patrón universal. Obviamente, eso es un metro, después alguien lo midió y dijo esto, y se fue replicando por todo el mundo cuánto valía un metro. ¿Tá? Entonces, hoy todo el mundo tiene copias de ese metro. Bueno, y el tiempo lo mismo, son esto, a partir de patrones. ¿Qué pasó? A medida que pasó el tiempo, bueno, se cambiaron esos patrones y ahora todos los patrones están definidos a través de o a partir de constantes universales. ¿Y qué quiere decir esto de constantes universales? Bueno, por ejemplo, es algo que no sea algo físico, porque algo físico se puede romper o se puede con el tiempo ir achicando porque se va, no sé, se va gastando, o por más que tiene una caja de vidrio, se puede expandir o contraer por la temperatura, qué sé yo. Entonces, es mejor definirlo a partir de constante universal. Por ejemplo, el segundo se definió a partir de, bueno, de un átomo, no importa la definición, pero imagínense un átomo que, si se acuerdan, el átomo tiene como distintas capas de electrones. Entonces, hay un átomo que es muy estable y que salta de acá hasta acá en un tiempo continuo. Entonces, dijeron, bueno, no sé, 1342 veces que salta ese electrón de ahí es un segundo. ¿Tá? A ver, es muy difícil técnicamente medirlo a esto, pero en contrapartida es mucho más preciso que tomar alguna otra medición. ¿Entienden? Entonces, así definieron el segundo. El metro, por ejemplo, lo definieron a partir del segundo. Y dijeron, bueno, la velocidad de la luz, que es una constante universal, o sea, en todo el universo, vale lo mismo, la velocidad de la luz en el vacío. Entonces dijeron, un metro es la distancia que recorre la luz en un segundo, dividido un valor determinado que es 300. Bueno, no es exactamente 300.000, pero casi
300, a ver, 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, o sea, la distancia que recorre la luz en un segundo dividido todo este número me da, me da una distancia que es un metro. Se definió así. De nuevo, es mucho más difícil técnicamente saber cuánto es un metro a partir de eso. Es mucho más fácil tener un patrón. Pero bueno, si bien eso es cierto, yo lo que puedo saber es que acá en Japón o en Marte puedo hacer esta medición y obtener el mismo patrón de medida. Esa es la idea de las unidades fundamentales. Y bueno, el kilogramo lo mismo. Eso fue hace poco, se pasó del kilogramo patrón como objeto a derivar de una constante universal y tiene que ver, bueno, con un número, una constante de Planck y demás, que, bueno, no viene al caso, pero tiene que ver, es como esto, a partir de constantes universales. Bueno, eso en cuanto a las unidades fundamentales y las unidades derivadas. ¿Qué más? Bueno, dicho esto, lo otro que tenemos que definir o pensar a partir de las mediciones son los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son los que me permiten comparar una magnitud física que yo quiero medir con ese patrón. ¿Ya? Entonces, el instrumento de medición es un dispositivo que me permite comparar la magnitud física con el patrón. ¿Está? Que me permite comparar la magnitud física que voy a medir con el patrón que me representa esto, y esto se hace a partir de un proceso de medición. ¿Está? A partir del proceso de medición. Y acá es importante el proceso de medición porque este proceso de medición es muchas veces lo que define lo que vamos a ver después, que son los errores de medición. ¿Qué es un proceso de medición? Bueno, muchas veces, bueno, esta definición en principio podría ser como, bueno, sí, media obvia o bastante obvia. Pero es importante entender acá la parte del proceso de medición porque, a ver, muchas veces el proceso de medición es algo sencillo. Por ejemplo, colocar sobre la balanza lo que yo quiero pesar. Bueno, se terminó el proceso de medición. O colocar, si quiero medir esto, pongo el 0 en esta punta, se ve acá, apoyo el 0 ahí y veo hasta dónde llega. Y ese es el proceso de medición. En ese sentido no hay tanto misterio. Pero bueno, hay otro proceso de medición con otro tipo de instrumentos que son más complicados, más sofisticados, que depende de cómo los use, depende de este proceso de medición, me va a dar bien o no tan bien la magnitud que yo quiero medir, o sea, la medición que yo quiero realizar. Entonces es importante entender que para medir necesito un aparato que me permita medir la magnitud que yo quiero, compararla con un patrón y necesito ese proceso de medición a través del cual voy a hacer esa comparación. ¿Está? Bien. Bueno, después lo que tenemos, ahora sí, vamos a entrar a lo que es la parte de errores de la medición. Errores de medición. Bien. Siempre que estemos en la física, y como es una ciencia experimental, siempre que tomemos una medición de algo, vamos a cometer un error. ¿No? No es que lo vamos a hacer mal, sino que todo proceso de medición tiene aparejado o trae aparejado un error. Acá hay que entender que nosotros cuando hablamos de error, tenemos podemos pensarlo como ¿cómo se dice? Como dos acepciones a esa misma palabra.
La primera, pensar que el error, o cuando se habla de error, es la diferencia entre el valor real, que tiene una medición, perdón, el valor real, el valor exacto de la magnitud, con el valor que hago yo de la medición. ¿Entiendes? Eso es el primer concepto, que es el que más o menos todos conocemos. Bueno, si esto mide tanto y vos mediste 3 centímetros más, le erraste por 3 centímetros. Bueno, esa es una acepción del error. Si quiero anotamos la diferencia entre el valor real, el valor exacto, y la medición. Pero acá se empieza a discutir qué es el valor exacto de una medición. Porque, como yo les digo, después vamos a ver los tipos de errores, pero nunca voy a tener un valor 100% exacto de una medición, ¿tá? Porque siempre puedo estar sujeto a algún determinado tipo de error. Entonces, decir valor exacto por ahí es discutible. Pero bueno, esta es una de las formas que usamos la palabra error. La otra es el grado de incerteza que tiene una medición. ¿Entiendes? O sea, usamos la palabra error, o el error de la medición, es el grado, vamos a poner así, el grado de incerteza de la medición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que siempre que cuando yo mido, voy a decir, bueno, mide, no sé, agarro la balanza de la cocina y me dice, tenés que pesar 1,5 kilos de pan rallado. Bueno, entonces la masa que tengo es 1,500 o 1,500 kilogramos. ¿No? Ahora, eso que yo pesé 1,5 kilos tiene un grado de incerteza, porque en realidad, si yo agarro otra balanza más precisa, por ejemplo, me voy a la facultad, agarro la balanza electrónica, bueno, una cosa así grandota, que tiene todos unos vidrios para que no entre aire, y tiene que estar limpia, bueno, y se enchufa, y tiene todos unos sistemas, y es mucho más precisa cuando yo mida esto que yo dije que era 1,5 kilos, y qué sé yo, capaz que es 1,501, 872 kilogramos. ¿Está? Bueno, porque me mide hasta el miligramo, o sea, tiene mucha más precisión. Y capaz que, bueno, acá puede ser el cero que yo puse acá. Pero capaz que y capaz que en vez de 1,5 kilos, y es 1,501 gramos. Y sí, porque bueno, la balanza que yo tengo acá de cocina no es tan precisa. Porque tampoco me sirve, si yo le pongo en vez de 1,5 kilos, 1,501 gramos de pan rallado, no pasa nada en la receta. ¿Está? Pero bueno, eso es el grado de incerteza de la medición. ¿Está? Entonces, el error, podríamos decir de alguna manera que la balanza de cocina tiene un error en este valor, en el gramo de la medición. O sea, me mide bien 1,5, bueno, pero hasta acá. Después más allá no es tan preciso. En cambio, la balanza electrónica de la facultad, bueno, mide hasta el miligramo, ¿tá? Porque bueno, es mucho más preciso. Esa es la otra acepción de la palabra error. Ese grado de incertidumbre de la medición. Bien. Ahora, ¿qué tipos de errores están presentes cuando hacemos una medición? Tipos de errores. Se pueden calificar, por así decirlo, en dos grandes grupos. ¿Sí? Dos grandes grupos. Lo que son errores universales y sistemáticos, y los que son errores, voy a poner por acá, azarosos. Los errores sistemáticos son como siempre para el mismo lugar, o sea, por ejemplo, una balanza que tiene mal el cero, siempre me va a estar errando para el mismo lugar. O si yo estoy tomo mal la medición o apoyo mal la,
tomo mal la muestra, qué sé yo, siempre, y la tomo siempre igual de mal, siempre el error va a ser el mismo y va a estar como para el mismo lado. O sea, del valor exacto siempre le voy a estar errando para el mismo lado. Esa es la idea del sistemático. Tiene un origen tipificado, se dice, tiene un origen preciso, que vos le estás errando, que la balanza tiene mal el cero. Entonces siempre va a estar midiendo mal. Es un error que ya está claro cuál es el origen de ese error. Entonces, ese es un error sistemático. Dentro de esos errores sistemáticos están los que son conocidos, los errores sistemáticos conocidos y los desconocidos. ¿Tá? ¿Y por qué digo conocido y desconocido? Bueno, los errores conocidos son, por ejemplo, como decía hoy, el cero en una balanza. Creo que a veces ustedes van a pesar algo en una balanza y una de esas electrónicas, y en vez de decir cero dice 2 gramos, por ejemplo. Bueno, si ustedes van a pesar algo de 25 gramos, ustedes pesan algo y la balanza dice 25 gramos, pero cuando no había nada arriba decía 2 gramos. O sea, que ustedes saben que en realidad tiene 23 gramos eso que pusieron, porque arrancó de 2. ¿Ah? Entonces, ese es un error sistemático, porque siempre para el mismo lado se corre, o sea, siempre va a pesar 2 gramos de más, y conocido, porque ustedes saben que esa balanza está pesando de más. Entonces, eso se puede corregir de alguna manera. ¿Tá? Bueno, esos serían los errores conocidos. Hay otro tipo de errores sistemáticos que son desconocidos. ¿Y cuáles son esos errores? Bueno, tienen que ver con, por ejemplo, cuando yo estoy, por ejemplo, en la balanza que tiene, vieron que la balanza tiene como unos resortes. La balanza tiene el plato y está apoyado en unos resortes. Si uno de esos resortes anda mal, entonces cuando yo lo apoye, en vez de en el medio, lo apoyo más cerca de un lugar, entonces me va a estar dando un error en la medición, pero que es desconocido, porque yo, la balanza, como no tiene nada, dice 0, acá dice, en la pantalla, ¿no? 0 gramos, pero cuando yo le apoyo algo me está midiendo mal porque hay uno de los resortes que está roto o anda mal. Entonces, es un error que siempre va a ser para el mismo lado, porque capaz que siempre va a medir de más, pero yo no lo conozco a ese error. ¿Se entiende? Entonces, ese puede ser un error desconocido. Por ejemplo, no sé, un error de alguna manera que tiene que ver con las condiciones ambientales también se asocian a los errores desconocidos. Por ejemplo, con la dilatación de los instrumentos de medición. Vieron que están esas reglas como para pizarrón grandes, pero de metal. Bueno, un metal se contrae y se dilata con la temperatura. Entonces, por ahí, si yo mido algo un día de calor o un día de frío, seguramente me va a dar diferente la medición por esa dilatación del material. Entonces, ahí tenemos otro tipo de error que, que es siempre igual, por eso es sistemático, o sea, siempre voy a medir de más o de menos, pero que es desconocido porque yo no me estoy dando cuenta con esto. Bien, y por último, los errores que son, mencioné acá como azarosos, son los errores que son indeterminados, o sea, que no tienen una fuente precisa de donde está el error. Y aparte que son fluctuantes todo el tiempo. Por ejemplo, no sé, si yo para medir, en vez de poner la regla derechita, la puse así, bueno, hay un error de la persona que está midiendo que no puso derecha la regla. Pero bueno, a la medición siguiente lo puede corregir ese error. No es que es un error que va a tener siempre. O, no sé, si yo estoy pesando algo y sin querer apoyé algo acá en la punta, bueno, están midiendo mal. Bueno, pero es un error que capaz que la próxima vez que lo hago se va ese error, lo corrijo. O, no sé, vino un poco de viento y, bueno, las balanzas comunes no, pero en las balanzas que son de precisión, si hay viento, altera la medida y demás. Pero bueno, son todas esas cosas que yo estoy midiendo la temperatura y la puse cerca de un foco que tiene mucha temperatura, entonces la temperatura de la pieza me dio mayor a la que realmente es. Pero son errores que son como azarosos, o sea, hoy pueden pasar, puedo volver a tomar la medida y no pasan más. ¿Tá?
y no tienen un origen tipificado, o sea, no tienen un origen preciso que va a ser siempre el mismo. Entonces, esos errores lo que hacen es que si yo mido una vez y después vengo y mido otra vez, o viene alguien más y mide lo mismo que me yo, le puede dar distinto valor. O sea, yo mido esto, el ancho de este pizarrón, y viene alguien y mide el ancho de este pizarrón, capaz que le da distinto. ¿Y por qué le da distinto? Y bueno, por un error azaroso que o yo medí mal porque lo puse así inclinado, o la regla se estiró, o lo que sea. De esos errores azarosos, lo importante es que se pueda hacer estadística de ese error, ¿entiendes? Para reducir ese error. ¿Qué quiere decir que se puede hacer estadística? Bueno, lo primero y más sencillo y más fácil de entender es hacer un promedio. Yo tomo varias veces una medición y después saco un promedio de todos estos valores. ¿Ya? Cuando yo tengo instrumentos de medición más comunes, digamos, yo una cinta métrica o una balanza de cocina, hago varias veces la misma medición y bueno, posiblemente me dé lo mismo. Pero hay veces que cuando yo ya empiezo a usar instrumentos un poquito más precisos, o capaz que con este mismo instrumento, mido y no me da siempre lo mismo. Entonces, bueno, por estos errores azarosos que yo estoy contando. Entonces, la forma de solucionar eso es que tomar varias mediciones y hacer un promedio de todas esas mediciones. Entonces me acerco a lo que sería el valor real o el valor más exacto de esa magnitud. ¿Está? Bien, eso en cuanto a los tipos de errores. En relación a esto, a los tipos de errores, a lo que nosotros nos manejamos en la física, son con las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Como una cifra significativa. Cifras significativas. Bueno, son, como les digo, lo que, eh, lo que me va a permitir conocer el grado de incertidumbre o de certidumbre que yo tengo cuando realizo una medición. Por ejemplo, si yo mido 500 gramos de pan rallado con la balanza que tengo acá, o agarro un pedazo de pan rallado y lo mido en la balanza que tengo en mi casa y me da 511 gramos. Bueno, tengo 511 gramos de pan rallado. Ahora, si agarro esa misma cantidad de pan rallado, la llevo a la facultad y la mido en la balanza, esta que yo les comento, esta balanza electrónica, que todas unas cortitas, es así de grande, y qué sé yo, y bueno, la masa de eso va a ser 511,642 gramos. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Claro, esa balanza es de mucho más precisión, entonces voy a tener más cifras significativas en la medición. ¿Cómo se hace para conocer las cifras significativas? Bueno, son la cantidad de números que tengo que me determinan el valor que quiero medir. Son la cantidad de números distintos de cero. ¿Por qué? Ahora lo vamos ahora voy a comentar. Acá tengo tres cifras significativas. ¿Entendés? Y acá tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cifras significativas. Obviamente, esta medición con la balanza electrónica es mucho más precisa que en la medición con la balanza común de cocina. ¿Y por qué le decía yo hoy lo que la cifra significativa es distinta de cero? Porque imagínense que yo peso esto, pero lo quiero expresar en toneladas, por ejemplo. ¿Se acuerdan que, como ustedes saben, la tonelada sería, si esto lo quiero poner en kilos, acá me queda 0, son tres lugares, de gramo a kilogramo, 1, 2, 3, 0,511. Estos son kilogramos. Y tonelada, una tonelada son 1000 kilos. O sea, si tengo que hacer esto, 3 lugares más allá. Entonces, si yo digo 0,0000511 kilogramos, perdón, toneladas, acá, tanto acá como acá, sigo teniendo tres cifras significativas. ¿Por qué? Porque acá no tengo que contar este 0. Tengo que contar los valores que son distintos de 0. Porque 1, 2, 3. Porque este 0 lo que usé solamente es para
como para ubicar mi número. Mi 511 lo tengo que ubicar en algún lado, entonces 0,511, pero no es una medición que yo realicé, ¿se entiende? Lo mismo que acá. No tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras significativas. Tengo 3 nomás. 1, 2, 3. Porque estos 0 lo usé simplemente como para acomodar, vamos a decir así, mi número. ¿Entienden? Por eso siempre conviene, como cuando uno tiene dudas de la cantidad de cifras significativas, escribirlo en notación científica. Por ejemplo, si quiero escribir esto en notación científica, ¿qué tendría que decir? 5,11, por ejemplo, en este caso, por 10 sería por 10 a la menos 1, ¿no? Por 10 a la menos 1 kilogramos. 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Está? Lo mismo acá, tendría que decir, esto es 5,11 por 10 a la 1, 2, 3, 4, a la menos 4 toneladas. De nuevo tengo 3 cifras significativas. ¿Se entiende? Escribiéndolo con notación científica me puedo dar cuenta de la cantidad de cifras significativas. Bien. Y después, a partir de la idea de cifras significativas, yo lo que puedo hacer es saber o conocer o expresar mejor un resultado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que sumar o operar con magnitudes las cuales yo medí, ese error que cometí en las mediciones se va a arrastrar al resultado que yo obtengo. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el mejor resultado? Bueno, hay una serie de reglas de las cifras significativas que me van a ayudar a conocer ese resultado. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo en un frasco, en este frasco que lo puse ahí, medí acá y tengo, acá tengo el frasco y pan rallado. Le puse acá pan rallado, este es uno, y el recipiente 1. Y después tengo otro recipiente más chiquito, 2, que tiene un poquito más, un poquito, o sea, menos pan rallado, este recipiente 2, este recipiente 1, y bueno, se lo agregué acá. Entonces quiero conocer yo pesé esto por un lado, esto por el otro, o sea, pesé la masa de 1, pesé la masa del 2, la cantidad de pan rallado que había acá, pesé la cantidad de pan rallado que había acá, y quiero conocer la masa total. O sea, va a ser la suma de estas dos masas. Bueno, imagínense que yo pesé esta masa 1, la pesé con la balanza que tengo acá en la cocina. Y me dio esos 511 gramos. Bien, perfecto. 511. Creo que ahí no se ve. Porque se ve justo en el texto de la lista. Bueno, vamos a ponerlo más abajo. La masa 1, la pesé con la balanza en la cocina y me dio 511 gramos. Bien. Y la balanza 2, agarré y me fui a la facultad y lo pesé con la balanza esta electrónica que yo les digo. Y tenía, por ejemplo, 2,643 gramos. Bien, entonces yo quiero conocer cuál es, cuando yo lo junte, cuando ponga este poquito adentro de este recipiente, quiero saber cuál es la masa total de la cantidad de pan rallado que tengo. Bueno, obviamente, ¿qué hago? Bueno, la masa total va a ser igual a la masa 1 más la masa 2. Si yo tengo que escribir esto, ¿qué digo? Bueno, cualquiera que tenga que escribir esto, lo voy a escribir más acá. Masa total igual a la masa 1 más la masa 2. Bueno, fácil. 511 gramos más 2,643 gramos. ¿Eso cuánto da? Bueno, eso da 513, 1, 2, 13, 6, 43 gramos. Entonces yo diría, bueno, después que pasó esto, ¿no? La masa total en este recipiente, después de haber agregado lo que contenía 2 a 1, la masa total es de 513,643 gramos. Pero he dicho, está mal esto, ¿no? Tengo un error ahí. ¿Por qué? Porque si bien esto tiene mucha precisión en la medición, a esto, recuerden que yo lo medí con la balanza de cocina. Entonces, esto no tiene tanta precisión.
Yo no sé si esto eran 511 o si eran 511,3 o si eran 511,38, o sea, no sé qué pasó después de la coma de ese valor, porque, bueno, mi balanza no me da para tanto, es una balanza de cocina, entonces no puedo asegurar estos valores después de la coma si yo ya medí con un valor no tan preciso, ¿se entiende? Entonces, bueno, ¿cómo se hace en ese caso? Bueno, para eso están las reglas de las cifras significativas. Para el caso de la suma o de la resta, lo que tengo que hacer es dejar el resultado, o sea, siempre primero hago esto, lo que me hago es la calculadora, pero después cuando tengo que informarlo, o sea, cuando tengo que decir, cuando tengo que poner una respuesta, cuando tengo que decir cuánto vale, me tengo que fijar en cuál es el valor más chico de, o sea, la medición con menos precisión, con menos cantidad o con menos decimal. En este caso, la menos precisión es esta. Entonces, vamos a decir así, es como que tengo que cortar acá. Tendría que decir que el resultado, si bien me dio esto, cuando yo tengo que informarlo, la masa total va a ser 513 gramos. ¿Tá? Porque después no puedo decir a ciencia cierta qué hay después de la coma, o sea, cuántos gramos hay. Porque si bien a esto lo medí bien, a esto no lo medí bien. No, lo medí con no es que no lo medí bien, no lo medí con tanta exactitud. ¿Tá? Entonces, el resultado correcto sería este. Tienen para pensar de una forma práctica, que para mí sirve mucho, es ponerlo así, sumarlo tipo, ¿cómo es? Tipo casita, como me enseñaron en la primaria, 643 gramos. O sea, esto lo tengo que sumar así, o sea, 513,643. Y acá tengo que cortarlo, acá, ahí, porque hasta acá llega, después ya es incertidumbre lo que hay después. Entonces yo no puedo poner más valores acá porque estos son inciertos. Entonces me quedan los 513 gramos. Entonces, esa sería la regla para la suma y para la resta. Dejar en la posición decimal del valor con menor exactitud de lo que yo estoy sumando. Bien, ¿qué pasa? Eso para la suma y para la resta. Después hay otra regla para la multiplicación y para la división. Estas reglas están escritas en el libro, chicos, si quieren, yo sé, de nuevo, yo les cuento y les pongo una introducción como para que se entienda un poco mejor, pero para verlo bien tienen que ir al libro. ¿No? Esto es como las clases de teoría son un poco para una presentación de los conceptos. No son definiciones formales ni explicación entera. Porque, bueno, para eso está el libro, digamos, no tendría tanto sentido, pero sí es como una primera aproximación y entenderlo, cosa de que cuando uno lee el libro ya va casando, o sea, o ya entendió varias cosas. Bueno, lo que me falta ahora es las cifras significativas para la multiplicación y la división. Por ejemplo, vamos al ejemplo, yo quiero conocer la densidad de una sustancia determinada. No sé si se acuerdan la densidad, capaz que lo vieron en la secundaria, la densidad de una sustancia es la masa de esa sustancia dividido el volumen de esa sustancia. Masa dividido volumen me da la densidad de una sustancia. Bien. Entonces, imagínense de nuevo, hacemos un dibujito como hoy, y que tengo, no sé, un líquido, un aceite determinado, y quiero conocer la densidad de este aceite. Bueno, ¿qué es lo que hago? Bueno, agarro, imagínense que yo agarro la masa para pesarlo, voy a la facultad, lo peso en la balanza esa electrónica que yo vengo hablando, que pesa re bien y que tiene un montón de precisión, bla, 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 y me da que pesa, no sé, 112,891 gramos. Tirar cualquier. Bueno, eso es lo que pesa toda esa cantidad de aceite. Ahora, tengo que ver cuánto es el volumen de esa cantidad de aceite. Bueno, lo agarro, lo pongo en una probeta. No sé si saben lo que son las probetas, son como unos tubos, así como unos vasos rectos, con una base para que no se caigan. Y tienen las mediciones, digamos. Entonces, acá te dicen 50 mililitros. En la regla, acá son 100 mililitros.
bueno, y eso te permite ir sabiendo, conociendo el volumen. Entonces, bueno, lo meto acá, qué sé yo, y me da, no sé, el volumen, cuando lo medí en la probeta, es de, pónganse, qué sé yo, 120 mililitros, ¿no? Eso es lo que yo puedo medir ahí en la probeta. Buenísimo. Entonces, si yo quiero calcular la densidad, ¿qué hago? La densidad masa dividido volumen, o sea, 112,891 gramos dividido 120 mililitros. Entonces, esto me da que tengo una densidad de esa sustancia de, a ver, vamos a hacerlo rápido. ¿Cuánto dije? 112,891 dividido 120. 0,4, no, 0,9407, 407, 58, gramos por mililitro. Entonces yo puedo decir que la densidad de esa sustancia es todo este número y estaría mintiendo, digamos, no estaría siendo preciso. ¿Por qué? Porque en realidad yo a las mediciones no las hice con tanta precisión. No puedo decir con tantos números de precisión. La hice con una precisión determinada. Bueno, ¿y cómo hago para, a partir de la precisión que yo hice, que tomé las medidas, para poder informar o para poder decir fehacientemente hasta dónde puedo saber qué es la densidad de esa sustancia? Bueno, a partir de las cifras significativas. Por ejemplo, volvamos a esto. ¿Cuántas cifras significativas tiene la medición de la masa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cifras significativas. Y la medición del volumen, 1, 2 y 3. Ahí nomás. Solamente tengo 3 cifras significativas, porque me dio 120. Podría haber sido 121, bueno. En cambio, acá tengo un montón de cifras significativas. Fíjense que tengo 6 cifras significativas. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es la cantidad de cifras significativas del resultado tiene que ser la misma cantidad de cifras significativas que el valor con menos cifras significativas. ¿Se entiende? Entonces tengo que agarrar, a ver, ¿cuál de los dos es menos preciso? O sea, tiene menor cantidad de cifras significativas. Bueno, el volumen. ¿Cuántas tiene? 3 cifras significativas. Bien, el resultado tiene que tener 3 cifras significativas. ¿Se entiende? Entonces, hasta 3 cifras significativas, o sea, el 0 no lo cuento, acuérdense, 1, 2, 3, hasta acá, yo puedo decir que la densidad de esta sustancia es este valor, conociendo estas medidas originalmente. ¿Se entiende? No puedo decir que es todo esto, porque estaría mintiendo porque no tengo tanta precisión en la medición. ¿Está? Pero sí puedo decir esto. O sea que cuando yo informe la densidad, voy a decir que es 0,940, y ojo acá, porque acá tengo un 0, pero el que sigue es un 7. Entonces, tengo que redondearlo a un 1. Gramo por mililitro. ¿Está? Siempre conviene poner el resultado, si quieren todo, el que me da la calculadora, pero después cuando voy a hacer la respuesta, a escribir o a informar, tengo que ver esto. Bueno, ¿cuál es menor cifra significativa? El volumen con 3. Entonces le pongo 3 cifras significativas en mi resultado. Yo puedo decir a partir de esto que la densidad es 0,941 gramos por litro. No puedo decir más allá que eso. ¿Está? Bien. Y bueno, ya medio que por último, para terminar, otra cosa que es importante, que por ahí remarcamos en la primera clase, como para que se use en toda la materia, es el tema de del factor unitario. ¿Está? ¿Qué es un factor unitario? Factor unitario.
Es una forma de pasar de una unidad a otra unidad. Por ejemplo, no sé, si yo tengo una medida en yarda, porque bueno, me la dio un yankee que tiene la medida en yarda, y la quiero pasar a metros, ¿cómo hago ese pasaje? Bueno, primero obviamente tengo que conocer la equivalencia. Por ejemplo, la de yarda, que yo la metí por acá, una yarda es igual a 0,9114. 0,9144 metros. Está. Conociendo esto, que una yarda es 0,9144 metros, ¿cómo hago para saber si yo quiero conocer, bueno, cuántos son 2,5 yardas pasados a metros? ¿Cuántos metros son? Bueno, ¿usted cómo haría? Y calculo que haría regla de 3. Si una yarda es tanto, 2,5x y hacen la regla de 3. Nosotros lo que queremos inculcarle para que aprendan en física es que lo que se hace es multiplicarlo por lo que se llama factor unitario. O sea, lo voy a multiplicar por 1, por un 1, y me va a dar, obviamente, el mismo valor. Pero en realidad no lo voy a multiplicar por el valor 1, sino que lo voy a multiplicar por un cociente, o sea, por una fracción que me va a dar 1. ¿Está? Por ejemplo, acá en este caso lo voy a multiplicar por 0,9144 metros dividido una yarda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué pasó con el color rojo? ¿No veo? Bueno, no importa. Que esta parte es igual a 1. Si 0,944 metros es igual a una yarda, entonces todo esto es 1. Pero si yo multiplico esto por 1, me da este mismo valor. ¿Pero para qué me sirve esta forma? Bueno, justamente para sacarme de encima la unidad, para simplificar la unidad que estoy queriendo eliminar y para quedarme con la unidad que yo quiero. Yo acá hago 2,5 por este valor y me va a dar el valor que quiero en metros. ¿Entiendes? La idea de factor unitario. Obviamente que para usar este factor unitario tengo que tener en cuenta, tengo que poner bien la fracción, saber cuál va arriba de cuál. Por ejemplo, si yo quiero saber yo tengo 3,8 metros y quiero saber eso, cuántas yardas son, quiero conocer el valor en yardas, bueno, acá tengo que multiplicarlo también por este factor unitario, pero al revés me conviene hacer. No así. Tengo que poner la yarda, una yarda arriba y abajo 0,9144 metros. Entonces ahí se te van los metros con los metros, te quedan la yarda, no te quedan yardas, entonces 3,8 dividido por 1, dividido 0,9144 me va a dar el valor de yarda. No es más ni menos que la misma ecuación que voy a hacer con la regla de 3, pero el factor unitario es como que es más fácil de entenderlo, más fácil de verlo, muchas veces cuando lo hacemos. Bueno, hasta acá es esta unidad, la presentación de esta unidad. Como yo les decía hoy, las clases esta clase, pero las demás también, son una introducción al tema, una explicación de los conceptos generales, pero para tener las definiciones precisas o la explicación completa de los conceptos y los temas, van a tener que recurrir al libro, a la bibliografía que nosotros le sugerimos ahí, en el entorno. Con estos problemitas de la cifra significativa y demás, es la guía 1, que también es una guía muy cortita, porque este primer tema es como muy introductorio, digamos, en la física. Entonces van a tener una guía que es cortita, que la van a ver el lunes, el miércoles con Luis. Y bueno, la semana que viene nos vemos ya con la unidad 2, empezando la unidad 2, que ya sí es más densa, digamos, que tiene que ver con la parte de cinemática. O sea, nos vamos a meter en la parte de mecánica clásica la primera unidad. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Una cosita, chicos, chicas. Respecto de la clase de consulta para que doy yo, habíamos puesto los jueves, pero ustedes vieron que en el entorno quedó ahí como que no puse nada. Porque yo
tuve que cambiar, o sea, bueno, para esta clase los lunes, que bueno, en realidad justo hoy no la pude dar, en el horario correspondía, pero para esa clase yo tuve que cambiar otra actividad y no me quedó otra que ponerla los jueves a la tarde. Así que después, el lunes que viene, vamos a rever ese tema del horario, vamos a tratar con un horario de consulta que puedan todos, todas, así ya nos queda definido eso. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, el lunes de la semana que viene. Esperemos que sincrónico. Hasta luego.